Señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, gracias por acompañarnos en este espacio de noticias que es retransmitido por varios medios de comunicación a nivel nacional. Gracias por aceptar la misma y empezamos a continuación con las preguntas. Señor presidente, hay el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue suprimido parcialmente regresando a la etapa anterior. Usted como titular de la función judicial ha conocido cuáles han sido los inconvenientes, los errores en las pruebas que se dieron en el sistema aplicado dentro de la metodología correspondiente del concurso de jueces. ¿Cuáles fueron esos errores técnicos o irregularidades, doctor, que a usted le hayan explicado pormenorizadamente el Consejo de la Judicatura? Tenga la bondad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Carmen Luisa. Siempre un gusto atender los requerimientos de la prensa. Sobre su inquietud, una primera premisa necesaria. Yo como presidente de la Corte siempre he estado apoyando que el proceso de selección de juezas y de jueces para la Corte Nacional de Justicia se desarrolle con la mayor transparencia posible, pues es una necesidad institucional básica. No podemos continuar con una Corte en las condiciones en las que estamos. Pese a todo, hemos seguido funcionando con el apoyo de las señoras juezas, de los señores jueces, tanto los principales como los temporales, para evitar la paralización del servicio. Ahora, sobre el problema del concurso, creo yo que el punto esencial es que el Consejo de la Judicatura, sensible ante los cuestionamientos públicos que se habían hecho a una fase del proceso, creo yo que es importante señalar y puntualizar que el cuestionamiento vino a la fase de confianza, es decir, una fase en la que luego de la prueba psicológica que aprobaron todos los concursantes que habían llegado hasta esa fase, se produce la prueba de confianza y ahí es donde se suscita el inconveniente. Claro, el proceso había avanzado un poco más, el proceso ya se tomó la prueba oral, perdón, la prueba escrita, la prueba de conocimientos y habían unos resultados. Incluso se había generado una fase de recalificación conforme manda la reglamentación aplicable al concurso. Pero como surge este cuestionamiento al proceso de selección de la empresa encargada de la prueba de confianza, es que el Consejo primero suspende la continuación del proceso. Luego de recibir los informes de los departamentos correspondientes del propio Consejo de la Judicatura, toma la decisión de suspender, de declarar la nulidad insanable parcial del concurso y retrotraerla precisamente a la prueba de confianza. Entiendo yo, no he recibido una comunicación oficial, no se necesita, no forma parte de eso del proceso como tal, pero conozco a ciencia cierta, porque lo he conversado con los personeros del Consejo, que la razón por la que se dio esta declaratoria de nulidad parcial insanable es porque la metodología que se aplicó en el proceso de la prueba de confianza había sido sustituida, había sido reemplazada sin el conocimiento del cuerpo colegiado por parte del director del Consejo de la Judicatura de ese entonces. Ese es uno de los argumentos, porque si tomamos en cuenta el otro cuestionamiento que se puso en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que se haga el análisis del proceso de contratación, ese informe aún no se ha generado por parte de la Contraloría General del Estado, porque tiene obviamente que cumplir los tiempos del procedimiento de revisión de ese examen que se está practicando al proceso de contratación. Independientemente de aquello, el Consejo toma la decisión de la declaratoria de nulidad parcial y hoy por hoy está a la espera de hacer una reprogramación de las fases que tendrían que volverse a hacer, empezando precisamente por la prueba de confianza, repitiendo el examen de conocimientos y luego el examen práctico, vendría la impugnación ciudadana y la decisión final. Ese sería el paso que está, el procedimiento que está pendiente a resolverse dentro de este concurso.
Doctor, pero el tipo de pruebas que van a ser aplicadas tienen que ser realizadas por los mejores profesionales con un perfil altamente eh, importante. Cuando se ha hablado sobre la nueva metodología que va a ser aplicada, ¿usted ha conocido cuál va a ser exactamente y cómo se puede decirle al país que se cuestionó, por ejemplo, que el anterior informe técnico fue aprobado por la Dirección de Talento Humano, la Dirección Administrativo encargados? Y hoy precisamente vuelve a ser firmado el informe técnico unificado ya con fecha de agosto del 2024, que es firmado por encargados. Entonces, no hay titulares. El único titular que garantiza la transparencia es el director general, porque él es el responsable del proceso, doctor. ¿Qué le han informado a usted sobre el particular? Muchas gracias por responder. Yo no le restaría importancia a la condición de encargado de los funcionarios que están a cargo del procedimiento. Tomemos en cuenta un detalle. La reglamentación ya fue aprobada antes de iniciar el proceso, es decir, antes de la convocatoria al concurso público para seleccionar juezas y jueces, se expidió y se aprobó un reglamento. Ese reglamento involucra precisamente a los órganos del Consejo de la Judicatura, cada uno con una responsabilidad. El director general, el director de talento humano, el director de la escuela judicial. Cada uno de esos órganos tiene un papel que cumplir en específico. Independientemente de que sea encargado o no sea encargado, no me parece que sea un mecanismo de cuestionar la decisión del órgano si es que reglamentariamente está previsto que así sea. Serían escenarios distintos si es que tenemos un director titular o un funcionario titular. No le quita trascendencia siempre y cuando se cumpla con las condiciones específicas de cada etapa de la que estamos hablando. Ahora bien, recordemos que la declaratoria de nulidad parcial retrotrae el procedimiento a la prueba de confianza. La prueba de confianza puede darse bajo diferentes condiciones y variables que se apruebe la metodología. Y es precisamente en este momento que el Consejo de la Judicatura está buscando el mecanismo de asegurar que esa prueba de confianza sea ejecutada profesionalmente por quien tenga capacidad para hacerlo sin cuestionamientos de ninguna naturaleza. Yo creo que ese es el papel importante. Yo felicito la sensibilidad que tuvo el Consejo al tomar esta decisión de declarar la nulidad parcial, lo cual significa que se mantiene vivo el proceso, y creo que ese es un punto importante a rescatar y a relevar, porque reitero, las necesidades de la reinstitucionalización de la Corte Nacional de Justicia pasa porque ésta cuente con la totalidad de jueces titulares y la totalidad de conjueces titulares. Si esta medida adoptada por el Consejo se encamina precisamente a rescatar el proceso y a dotar de los jueces y juezas que se necesiten, en buena hora. Doctor, usted está poniendo las manos sobre el fuego al apoyar las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura. Usted es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted es el máximo representante de la función judicial en el país. Este apoyo que tiene el Consejo de la Judicatura de parte de la función judicial debe considerarlo muy seriamente y hacer que este proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia sean los más idóneos. Es decir, un proceso con transparencia, doctor José Swing. ¿Es así, verdad? Totalmente de acuerdo. Yo apoyaré el proceso siempre y cuando se lleve con estándares de calidad, con la transparencia con que se había venido realizando. Insisto que para mí y lo que formalmente conozco es que el problema esencial que se suscitó es precisamente el que provocó esta decisión de retrotraer el proceso. Entiendo yo que precisamente a partir de aquello, a partir de la rectificación de los errores que se han observado, que se han analizado
especializado en la identificación de la metodología, en la aprobación de la metodología y en la selección de quien se haga cargo de la ejecución de esta fase de la prueba de confianza, permitirá mantener precisamente la claridad en el proceso, la transparencia del proceso y obviamente, yo como presidente de la Corte voy a apoyar un proceso siempre y cuando se cumpla con estos parámetros. Estoy seguro que el Consejo hará su mejor tarea, hará su mejor esfuerzo por seleccionar a las profesionales y los profesionales que necesita esta Corte Nacional de Justicia. Confío que en el número de aspirantes que aún quedan en el proceso, que son más de 100 profesionales, haya los que sean precisamente los que necesita la Corte Nacional de Justicia, los que necesita la función judicial. Que les quede clarito a los miembros del Consejo de la Judicatura, yo no quiero como ecuatoriana y conocedora de su experticia, de su buen profesionalismo, de su trayectoria, que el día de mañana vaya a ser cuestionado porque usted apoyó el proceso de selección. Entonces, que les quede claro esto a los miembros del Consejo de la Judicatura. Doctor José Swing, un aspecto importante que tiene que ser considerado es quizá aquel pronunciamiento de los cuerpos colegiados en el sentido de que se debe suspender el concurso e iniciar de cero. Pero esto traería otro dolor de cabeza a los ecuatorianos porque la Corte continúa con pocos magistrados y pocos con jueces. Entonces, la gente no conoce el movimiento interno dentro de la Corte Nacional de Justicia. Este es un problema que usted tiene que solucionarlo porque la verdad del caso es que se presentan situaciones bastante complicadas, doctor. Entonces, ¿qué hacer sobre este particular, doctor José Zun? A ver, es un problema heredado. Si nos remontamos a los antecedentes, es consecuencia precisamente del proceso de evaluación que trajo la consulta del 2018 y la intervención del Consejo Transitorio. Eso nos llevó a que se haga un proceso de evaluación de jueces y conjueces y quedara disminuido sin sus titulares. A partir de ahí, todos conocen que el Consejo ha intentado seleccionar jueces y conjueces. En el 2020 no se logró completar la totalidad y es un problema que se ha ido agudizando porque además los que se nombraron en el 2020 tenían un tiempo específico, 3 años, porque fueron designados para completar el periodo de a quienes reemplazaban. Por eso dejaron de tener funciones 4 jueces designados en el 2020 y obviamente eso profundiza la necesidad de contar con jueces titulares. Yo lo he dicho, yo lo reitero, la Corte Nacional de Justicia, pese a que todos los días hacemos el esfuerzo por no suspender la administración de justicia y eso se ha mantenido así durante estos últimos 7 meses que estoy al frente de la misma, pero el escenario ideal, desde luego, es contar con jueces y con juezas titulares. Ese es el propósito y por eso es que yo impulso y creo que es importante que los procesos de selección públicos que se han dado continúen hasta llegar a un feliz término. Yo aspiro y confío que en ese proceso de selección se pueda contar con el concurso de juezas y jueces que efectivamente hagan un servicio como es el de administrar justicia con transparencia, con ética, con profesionalismo. Eso es mi aspiración fundamental en los actuales momentos. Yo por eso siempre he solicitado al Consejo de la Judicatura que avance con el proceso, que transparente los problemas, que se solucionen esos problemas, porque el proceso de selección tiene que continuar hasta llegar a un feliz término. Doctor, concluyendo con el tema del concurso de jueces, ¿cuántos jueces tienen, o sea, qué tiempo permanecen en funciones? Por ejemplo, a usted lo tendremos mucho tiempo más dentro de la Corte Nacional de Justicia, pero hay otros que tienen que irse. ¿Cuál es el tiempo que les queda, doctor?
Yo de mi parte quiero un presidente de la Corte Nacional como usted, así, valiente, frontal, que diga las cosas claras al país. Y por eso es que, como buen lojano, le pregunto este particular, doctor. Gracias por sus palabras, Carmen Luisa. A ver, hay diferentes periodos. Hay jueces que terminan en enero, hay jueces que yo en lo personal terminaría mi periodo en junio del 27, otros en enero del 27 y hay jueces que terminarían en enero del 2030. La convocatoria está, si ustedes recuerdan, está para 10 jueces por 9 años. Eso significará que los que se sumen a continuar en la Corte tienen ya un periodo de 9 años. En el 2027 tendría que procederse a designar los jueces que terminan el periodo en aquel año. Ahora, el concurso no nos lo dice, pero lo ideal sería que contemos con los 10, llenar las 10 vacantes que actualmente tiene la Corte. En realidad tiene 11 vacantes, pero la convocatoria solo nos permitirá completar los 10 para los que fueron convocados originalmente, porque la renuncia del juez que fue con posterioridad no incluiría la sustitución de ese juez y ahí habría que principalizar a un conjuez titular. Ahora, ese es el escenario si es que el concurso nos da como resultado que se puedan elegir los 10 jueces, estamos bien y completamos ese número con el que fue convocado. Pero si es que el concurso llegara a tener una designación de un número menor, el Consejo de la Judicatura, y en eso es consciente su presidente, debería convocar inmediatamente a un nuevo concurso para completar el número de jueces que faltan. Y ahí sí se incluiría la última baja que tiene el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Como usted ve, es un proceso dinámico, es un proceso que estamos pendientes de lo que ocurra o lo que suceda con el número de jueces actuantes en los momentos actuales. Hoy tenemos 10 jueces titulares, teníamos 11 hasta hace 2 meses y podría eventualmente variar si es que se produce algún fenómeno, alguna particularidad que no está en nuestro alcance preverlo. Pero eventualmente puede suceder ese tipo de circunstancias. Entonces, el escenario ideal, siempre lo he dicho, la Corte debería funcionar con al menos 21 jueces titulares y 21 con jueces titulares. Eso no lo tenemos. Hoy tenemos 10, tenemos 6 con jueces titulares que se han principalizado como jueces y el resto está siendo ocupado los cargos con jueces temporales que se han encargado de los despachos de los jueces titulares. Hay que combinar al Consejo de la Judicatura que se deje de cosas y nombre a los 10, porque usted recuerda que en el concurso del 2019 los jueces de lo civil no alcanzaron el puntaje y no pudieron asumir funciones y en este caso usted ha ido reemplazando a estos jueces de una u otra manera. Ojalá que el Consejo, hay que decir al país que la disminución de la baja de gestión procesal en la función judicial depende del número de jueces, doctor. Así es que eso es muy importante. Doctor, el aspecto de la designación de la fiscal general o el fiscal general es de trascendental importancia para el Ecuador. Se pelean, que el uno presenta un proyecto de reglamento, el otro proyecto de reglamento, el otro observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera pedirle a usted como presidente de la Corte Nacional de Justicia, les mande pues un mensajito a toditos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que no se peleen pues entre sí, no se peleen entre sí. Y así como el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un concurso con veeduría pública, no solamente con veeduría ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana, y así también el Consejo de Participación Ciudadana designa una veeduría pública para que observen cómo se realiza este proceso el reglamento. No hablemos de proyectos, sino del reglamento. ¿Y les puede usted aconsejar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que hagan un reglamento acorde con las necesidades de un fiscal general que necesite el Ecuador? Carambas, se dejen de cosas de politizar, politizar y politizar. Enviémosles un mensajito, doctor.
Gracias, Carmen Luisa. Mire, yo soy respetuoso como el que más de la institucionalidad. Y como usted conoce, la Constitución le otorga atribuciones a cada órgano que interviene en estos procesos. Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el proceso de selección. Son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad. Lo único que pediría yo como representante de la función judicial, que sean cuidadosos y respetuosos de poner unas normas claras que permitan ejecutar un proceso de selección transparente, no direccionado, para que el fiscal o la fiscal que sea designado cumpla con la función específica al ser titular de la acción penal pública. Ese sería mi mensaje al Consejo de la Judicatura. Y yo les diría que para el buen entendedor, pocas palabras. Así es que ustedes tienen esa tarea como miembros del Consejo de Participación Ciudadana, hacer lo correcto dentro de lo que significa el reglamento para la selección del fiscal general de la Nación. Doctor, la función judicial ha sido siempre cuestionada porque se dice, se ha dicho que la politización está inmersa dentro del Consejo de la Judicatura. Usted es un personaje que conoce muy bien la realidad de la función judicial en el país. ¿Cómo lograr la independencia de esta función del Estado para que se designen a los mejores dentro del Consejo de la Judicatura? Es decir, sean los órganos jurisdiccionales los que elijan. ¿Por qué tiene que elegirlo el presidente de la República? ¿Por qué tiene que la Asamblea Nacional intervenir? Por ejemplo, se dice que hay alguna que quiere ser presidenta del Consejo de la Judicatura, una vocal, que quiere ser presidenta del Consejo de la Judicatura. Se dice también que hay algún miembro del Consejo de la Judicatura que quiere ser presidente del Consejo de la Judicatura. En sus manos está enviar la terna para la próxima designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Usted va a enviar o proponer alguno de los nombres de los actuales vocales que están en funciones, o va a poner otros nuevos, y va a ser consensuado esto con el cuerpo colegiado de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, esto quisiera conocer el país y con seguridad usted lo informará. Carmen Luisa, es muy temprano para pensar en la terna para la elección de los vocales titulares del Consejo de la Judicatura para el periodo de 6 años. Recuerde que ellos entrarían en funciones en enero del próximo año. Todavía no se ha iniciado ese proceso de selección. Eso responde al modelo que tiene, y yo le voy a dar un punto de vista muy personal. Si usted me dice que queremos evitar la politización de la administración de justicia, eso pasa por cambiar el modelo que tenemos actualmente. Y ese es mi punto de vista muy personal. Si yo quisiera y pudiera cambiar el modelo de estructura de la función judicial, transformaría a lo que tiene que ser el Consejo de la Judicatura un órgano administrativo. ¿Cómo lo transformo en un órgano administrativo? Con un cuerpo colegiado reducido con representantes de los órganos de la función judicial. Ese sería un paso a dar, pero obviamente eso responde a una estrategia política en la que tendría que ponerse de acuerdo la función ejecutiva, la función legislativa y las otras funciones del Estado a efectos de empujar un nuevo modelo de gestión en la función judicial. Mientras tanto, tenga la certeza de si es que a mí me correspondería enviar la terna, tomaré la decisión que sea la más adecuada en función y en consenso con los integrantes del Pleno. Eso no es posible, todavía no. Yo recuerde, estoy en unas funciones encargadas pendientes del proceso de selección de jueces, porque una vez que se incorporen jueces titulares, se podrá dar paso a la elección de las autoridades definitivas de la Corte Nacional de Justicia. Ese es el escenario. Y le pregunto también porque es la oportunidad que tengo para entrevistar al máximo representante de la función judicial. Pero también me voy a preocupar de los jueces, señor presidente. También me voy a preocupar. Nadie dice nada sobre la independencia de los jueces, pues. Los jueces también son seres humanos, son de carne y hueso. Y los jueces también tienen que tener independencia.
porque los funcionarios públicos, los funcionarios privados tienen su independencia para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder obtener esta independencia de los jueces en casos, por ejemplo, cuando se aplica el error inexcusable, la manifiesta negligencia o el dolo? Hay situaciones en donde los jueces se sienten perseguidos por el Consejo de la Judicatura, porque cuando hay un problema de corrupción, de alguna u otra manera se tiene que sancionar y decirle a la gente, tenemos este problema y tenemos estos inconvenientes. También es oportuno decir que los jueces, no todos tienen problemas. Hay muchos profesionales del derecho que forman parte de la función judicial y eso también tenemos que defender, doctor. Algunas ideas en torno a su inquietud. Primero, yo como el que más soy respetuoso y defensor a rajatabla de la autonomía e independencia de los jueces. Los jueces nos pronunciamos en nuestras decisiones y nuestras decisiones judiciales deben ser respetadas en cualquier instancia y nivel. Si es que una de las partes no está de acuerdo con la decisión que adopte el juez o el tribunal, hay los mecanismos legales de cuestionamiento. Y si fruto de esos mecanismos legales de cuestionamiento se llega a establecer una irregularidad, una posible irregularidad, felizmente ya ha evolucionado las figuras de la negligencia manifiesta, del error inexcusable o del dolo que están contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial y hoy no es solo una tarea del Consejo de la Judicatura. Hoy hay un procedimiento que sea el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Apelación o el Tribunal de Casación, el que conociendo y dándole oportunidad a la parte que es acusada de esas conductas llegue a determinar si en efecto existe error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta. Entonces, ya no es el mismo escenario anterior. Hoy el Consejo de la Judicatura tiene que respetar ese procedimiento y obviamente después de observado ese procedimiento, de respetar el debido proceso de las partes involucradas, el Consejo tiene la atribución de establecer si es que hay posibilidad de establecer la sanción o no a la persona involucrada con ese tipo de conductas. Entonces yo sí creo que es importante tomar en consideración esta evolución que ha tenido esta figura sancionatoria en contra de los jueces y me parece que es como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional y la reglamentación posterior y la regulación en el propio Código Orgánico de la Función Judicial que ha matizado y que desde mi punto de vista es precisamente en salvaguarda y en respeto del principio de independencia y autonomía de los jueces. Creo que eso es importante rescatar, creo que eso es importante tenerlo presente. Ahora hay un procedimiento claro y que no cabe simple y llanamente que el órgano administrativo, que el órgano disciplinario establezca una sanción sin tener previamente la calificación de negligencia o de error o de error inexcusable o de dolo por parte del órgano jurisdiccional. Esta calificación por parte del órgano jurisdiccional es una forma de respetar precisamente la autonomía e independencia de los jueces. En este diálogo que mantenemos con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Fin Nagua, quisiera hacer dos preguntas. La una que tiene que ver con una resolución que aprobó la Corte Constitucional en cuanto a la posibilidad del reintegro de funcionarios públicos que fueron despedidos vía decreto ejecutivo hace algunos años. Esto ha generado bastante expectativa. Doctor, cómo aplicarla cuando el Estado no tiene dinero para pagar, qué sé yo, las indemnizaciones correspondientes o devolverlos al trabajo. Fíjese, por ejemplo, lo que acaba de hacer el Consejo de la Judicatura, según nuestras fuentes. Más de 100 empleados de la función judicial han sido notificados con el cargo, es decir, ya en la función judicial, a Chachay Aguacerito, la estabilidad de los servidores públicos se acabó, solamente se quedan los que son amigos, los que son panas, ellos se quedan. Es decir, se cambia un presidente, se cambia una administración, sacan a los anteriores y vuelven a poner a los de turno. Entonces, esto ya se convertiría en un botín político, doctor. Y para finalizar,
en la Corte, en el Consejo de la Judicatura de Loja, hay muchos inconvenientes que han sido denunciados por la ciudadanía. ¿Usted conoce algo sobre el particular? Como buen lojano, ¿se ha preocupado por atender estos requerimientos de la ciudadanía? Doctor, muchísimas gracias por responder. Carmen Luisa, a ver, hay un precedente que fue aprobado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia respecto de la renuncia voluntaria. Y el precedente lo dice de manera clara y expresa. No abre la puerta para quien, estando incurso en esa situación, no inició la acción judicial respectiva. Esa es aplicable única y exclusivamente a las causas que fueron judicializadas y que están pendientes de decisión. Es importante dejar en claro aquello porque pudo haber generado falsas expectativas en quienes, habiendo sido aplicado el decreto en mención, fueron separados de la función pública. Pero si habiendo sido utilizado ese decreto, no iniciaron la acción judicial, el precedente no aplica. Es única y exclusivamente para aquellos quienes tienen pendiente de decisión judicial que el precedente, al ser considerado precedente obligatorio en los términos de lo que manda la Constitución de la República, pueden aplicarse. Únicamente beneficia a aquellas personas. Respecto de la estabilidad, usted topa un tema importante y que creo que es necesario tenerlo en perspectiva presente y futura. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente respecto a construir una verdadera carrera judicial. Y me parece que ese es el punto de partida. Si tenemos que cada administración deja sin efecto nombramientos provisionales o deja sin efecto contratos que son de libre nombramiento y remoción, obedece a que yo no he creado una partida ni he impulsado una carrera judicial que le dé estabilidad a ese servidor. Creo que tenemos que empezar, uno, por una evaluación tanto de servidores judiciales como servidores administrativos que están en la función judicial, que me permitirá tomar una decisión de si continúan observando, desde luego, lo que manda la Constitución y lo que manda el Código Orgánico de la Función Judicial. No digo que se haga indiscriminadamente y que se haga con fines de destituir o remover a los servidores o funcionarios. No, tiene que observarse el debido proceso y tiene que observarse el procedimiento que establece para este tipo de actuaciones por parte del órgano administrativo. Entonces, el Consejo sí debería, y tengo entendido que tiene en su agenda, no creo que a los actuales integrantes les quede el tiempo para ejecutar un proceso, pero si empiezan con sentar las bases para iniciar un proceso de evaluación de toda la función judicial, sería un paso saludable en esa línea. Creo que eso es importante. Respecto de los temas que existe en toda la administración de justicia, en todas las jurisdicciones, hay más de un problema. Tomemos en cuenta un detalle. Yo soy conocedor de los problemas. Cuando me llega a mi conocimiento, yo lo traslado inmediatamente al presidente del Consejo de la Judicatura para que se tomen las medidas necesarias. Si es que eso no ha sido, si es que los paisanos tienen algún inconveniente con la funcionalidad de la Administración de Justicia en la provincia, que me hagan saber y yo daré noticia al órgano que le corresponde tomar las decisiones y estaré pendiente de que se adopten las decisiones que sean pertinentes en pro de una administración de justicia ágil, oportuna y transparente. Agradecemos al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sin duda, sus respuestas han sido muy importantes porque con eso podemos percibir cuál es la realidad de la función judicial respecto al manejo administrativo del Consejo de la Judicatura que le corresponde. Señor presidente, muchas gracias por habernos dispensado con las respuestas pertinentes. En una próxima oportunidad estaré con usted personalmente. Tuve que trasladarme a Loja porque voy a hacer una cobertura especial por nuestros lugares, los cantones donde están siendo afectados por los incendios. Mi abrazo para usted, doctor. Muchas gracias. Otro Volvemos para con más usted, muchas noticias. gracias. Siempre a la orden.